Alejandro Castro Valencia. Él es el coordinador general del Movimiento Organizacional de Voluntariado y Activismo y que articula la Red Códice, impulsora del tercer sector. En la actualidad, tú piensas, digo, porque tenemos que tocar el tema. Mm. En México, por muchos años, el régimen que estuvo en el poder del Partido Revolucionario Institucional hizo toda una serie de organizaciones de carácter clientelar, ¿verdad? Donde todavía, en donde siguen actuando estas organizaciones como el PRI y algunas otras afines, pues que reparten cemento, láminas, tinacos y un montón de cosas para el voto. Así es. En donde MOVA se encuentra, ¿se genera una conciencia dentro de la comunidad o la comunidad está tan acostumbrada a recibir el tamal y la torta y se van con quien ellos quieran? ¿Cómo está esta situación, Alejandro? ¿Qué podrías hablarnos de esto? Fíjate que es un tema bien interesante el que estás diciendo, pero también me emociona comentarlo, ¿no? Porque creo que tenemos muy buenas noticias al respecto. El pueblo ya ha sido, va despertando y hay más conciencia en el pueblo, en las comunidades y también con las organizaciones sociales, Ajá. porque había mucho influyentismo, había mucho Muchas reparto, tranzas. Ajá. reparto de recursos al compadrazgo, a los que estaban con ellos, y de ahí mantenían una estructura clientelar. Uh-huh. Muy pocos, porque sí conozco algunas organizaciones que sí generaron y ejecutaron muy bien los programas, muy pocos se vieron beneficiados, pero yo creo que hasta fue accidentalmente, se descuidaron y por ahí les escurrió un poco de recurso a algunas organizaciones. Pero en lo general y en el término de estratégico político de los gobiernos de entonces, era ir, como le decimos aquí, ir maiciando a las organizaciones para que les generaran esta estructura ciudadana, ¿no? Fíjate que esto trajo consigo, mi estimado Jorge, la gran oportunidad de que el sector se profesionalizara y descubriéramos alternativas de subsistencia económica o financiera. Entonces nos dimos cuenta que hay otro sector que no precisamente del erario público mexicano, sino que habían embajadas, habían fundaciones internacionales que se interesaban por los temas ecológicos, por los temas de los niños de la calle, por los temas de cáncer y diversos objetos sociales. Entonces lo que comenzamos a hacer es profesionalizarnos y aprender a generar verdaderos proyectos, a la elaboración de proyectos sociales y con ellos programas que fueran viables y pues entender desde cómo se formula un objetivo general, una visión, misión, etcétera. Entonces nos obligaron a irnos capacitando. ¿Qué quiere decir? Que todo eso llevó a que las organizaciones que sobrevivieron, alcanzamos a hacer y a entender la autosustentabilidad de manera distinta a como era. Hoy sabemos que el gobierno no nos tiene por qué garantizar la existencia económica. Nos tiene que dar las facilidades de reuniones, de reunirnos, digo, porque tenemos la libertad de hacerlo, constitucional y de tránsito, ¿no? Pero como organizaciones tenemos que ser creativos y proactivos. Y esto, a nosotros como red, por ejemplo, la Red Códice, de ahí emanó otro órgano, que es un órgano consultor, que se llama CEPROMAS, Servicios Profesionales de Asertividad Social. Entonces, CEPROMAS lo que se dedicó es a generar proyectos, pero ya presentarlos a empresas, no al gobierno, no a quitarle al erario lo poco que había o lo mucho que se robaban los otros, ¿no? Sino ahora sí que el gobierno pues reparta sus programas sociales, que lo haga pues como hasta ahora se ha estado haciendo, dirigido a sectores vulnerables, y las organizaciones pues nos estamos enfocando pues a conseguir este tipo de sostenibilidad económica en otros sectores sin afectar el erario público, ¿no? Que sí, por supuesto, entendemos que hay causas que el gobierno hasta hoy no ha visualizado, y yo lo ponía de ejemplo, ¿no? Las madres de los niños autistas, por ejemplo, es un tema que pues no, hasta ahorita no lo han atendido, pero yo sé que lo van a hacer porque veo que paulatinamente están atendiendo muchos grupos vulnerables.
Pero en ese sentido, las organizaciones ya aprendimos a ser sostenibles, autosustentables. Yo le llamo la fraternidad comunitaria. La fraternidad comunitaria consiste precisamente en ayudarnos y en hacer redes de colaboración y pasarnos los tips, ¿no? Decir, a ver, la Embajada de Nueva Zelanda acaba de abrir su convocatoria y este tipo de programas son factibles. Pero además les hacemos proyectos en servicio pro bono. ¿Qué quiere decir el servicio pro bono? Que es gratuito. Eso no lo cobran, nada más que nos hagan la cartita de agradecimiento para que nosotros podamos corroborar que estamos aportando esfuerzos y economía al tercer sector, ¿no? Entonces, sí, las organizaciones se vieron, por así decirlo, perseguidas por la corrupción que preponderaba en los tiempos de antes, ¿no? Hoy en día te aseguro que estas que estaban viviendo de esto, pues ya no están, porque ya no tienen esos compadrazgos que tenían esos conectes, ¿no? Que es paulatino, yo creo que todavía hay mucho por hacer, pero bueno, lo que nosotros le estamos apostando, abonando, mi estimado Jorge, y precisamente ese es el proyecto principal de MOVA, que se abran centros de formación de voluntariado y de activistas para que se generen liderazgos sociales, y esto va a fortalecer la democracia participativa. Tocaste un tema de las embajadas. Ajá. La Embajada de Estados Unidos está muy interesada en promover la democracia, la libertad y la buena onda, claro, de acuerdo a los intereses norteamericanos, y también da dinero para empujar la democracia, ¿no? Para empujar ciertas agendas políticas muy bien planificadas por el poder real y los poderes fácticos en los Estados Unidos. El pedir colaboración o presentar proyectos ante embajadas no significa un compromiso también de impulsar ciertas agendas. Mira, yo te diría que tiene mucho que ver con la formación del tejido histórico de cada organización. Habrá organizaciones que precisamente sigan en desacuerdo con los ejercicios democráticos del gobierno actual. Y tienes razón, precisamente de ahí vienen muchos temas de los conservadores, de dar difusión y generar mentiras para inquietar al pueblo mexicano. Y hay muchas organizaciones que se dedican a eso y son financiadas precisamente en esta ruta, ¿no? En esta vía. Y bueno, pues ahí, es más, en alguna ocasión en la mañanera se presentó una lista de fundaciones muy reconocidas en México que han recibido millones de pesos para ese tipo de actividades, pretextando la famosa Agenda 2030, ¿no? Entonces, más bien, ya es más un tema, sí de forma, pero hay que entender el fondo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo como organización, te voy a comentar, yo soy parte tesorero de la organización Amillalco Posible AC. Amillalco Posible AC estamos enfocados a ayudar a gentes en situaciones de vulnerabilidad económica por discapacidad y por género. Y últimamente nos hemos dedicado también al tema medioambiental. Pero esto está muy focalizado. Nos focalizamos a comunidades como en este rumbo hay comunidades que se llaman uno La Lupita, el Frijolito, el Paraíso y el Santuario, que son comunidades marginadas, no tienen transporte público, no tienen agua, drenaje y 3 de ellas no tienen ni luz. Entonces, al enfrentar estas problemáticas, hay problemas de inseguridad, de salubridad, desintegración familiar, delincuencia, etcétera. O sea, es una secuencia, una cadena de consecuencias. Pero nosotros estamos comprometidos con estos trabajos porque los desarrollamos. Entonces, al final, ¿qué es lo que te da esto? Formación institucional, y las instituciones las conformamos las personas. Entonces, al tener tu contacto directo y permanente con estas personas, te vas comprometiendo en estas causas. Hay organizaciones que dicen que hacen, pero no lo hacen. Organizaciones que dicen atacar a la pobreza, pero nunca los has visto en jornadas reales pisando polvo, ¿no? Pisando tierra. Y estas son las organizaciones a las que yo cuestionaría, ¿no? Yo diría, y me doy cuenta en muchas situaciones, tan solo en el estereotipo. Yo cuando iba así a cursos, pues tú ibas de la chamba, llegabas hasta todo lleno de tierra, ¿no? Y te presentabas, y tú veías a otros compañeros con el estereotipo, pues acá de
pues de parafina, ejecutivos. sí, bien ejecutivos, y tú decías, ay, cabrón, o sea, ni siquiera te veo ni maltratar las manos como que hayas alguna vez pintado siquiera una guarnición, ¿no? Y no es por tener prejuicio, sino que si ya te pones a investigar, pues son organizaciones que hacen pura promoción, pero no hacen acción. Entonces, allá voy, ¿no? Que sí hay distinción entre las organizaciones, las que somos operativas, operantes, y hay organizaciones que solamente hacen difusión y lo hacen muy bonito porque tienen la tecnología de gran alcance, porque tienen sus Los oficinas en cuadros. primera línea, ajá, sí, pero de ahí no pasa, ¿no? Entonces es donde lo que yo te comento, más bien tendríamos que ir viendo la identidad de cada una de las organizaciones, por eso decía, es la forma, pero es más el fondo. Y sí, o Eso es. sea, habría que entender el fondo, ¿no? Son las prácticas y las teorías que cada organización va aplicando? Por ejemplo, nosotros, como te decía, pues yo vengo de la lucha social, vengo de las marchas, sé lo que costó. Fíjate, y te lo voy a decir, yo fui de los ilusos que en el 2000 se fue a pegar de gritos de alegría que habíamos derrocado un sistema priista, y luego resulta que fue lo mismo, fue peor. Entonces, pues toda esa formación te va armando pues de cierta conciencia guerrera, ¿no? Iba a decir guerrillera, pero no, guerrera, porque al final no hemos agarrado ni agarraremos los fusiles, pero sí los libros que sirvan de balas, las palabras y la ideología para poder terminar con esos regímenes que tanto daño le han hecho al país. Y Claro. por supuesto, yo te decía, hay que ver el fondo. Por ejemplo, hoy en día es muy cuestionada la inseguridad. Ay, Ya. que siguen las matanzas, la sangre derramada. Pues sí, cabrón. O sea, pues si tú me la generaste y me dejaste allá toda esta lacra y quieres que yo en unos pocos años la termine, pues ¿de dónde, no? Cuando al final todavía siguen, pues ahí infiltrados, incluso en los espacios de poder. El Claro. compromiso de las organizaciones precisamente es ese, mi estimado Julio, es Sí. generar Ya. conciencia y aprovechar los espacios que tenemos y la cercanía con el público y con el pueblo.